Genworth es una aseguradora experta en seguro de crédito a la vivienda, cubriendo el riesgo de incumplimiento de pago del acreditado a los bancos e instituciones financieras otorgantes de créditos hipotecarios. Hoy nos lo cuenta su CEO y su directora comercial, Daniela Gurrea y Karim Crombé, respectivamente. Yo soy Rafael Rebollar y esto es Seguros en Imagen. Daniela Gurrea Martínez es una reconocida líder del sector financiero con más de 20 años de experiencia en seguros, financiamiento hipotecario y gobernanza corporativa. Actualmente se desempeña como CEO, Country Manager de Genworth México, donde ha liderado la estrategia de la compañía en el mercado mexicano, enfocándose en el crecimiento sostenible, la gestión de riesgos y el cumplimiento regulatorio. Actualmente es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la AMIS, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Daniela cuenta con formación ejecutiva en liderazgo global por el Tuck School of Business, estudios en alta dirección por el IPADE y una maestría en negocios y economía por el TEC de Monterrey. Su enfoque combina visión estratégica profundo, conocimiento técnico y un compromiso probado con la transformación institucional y la inclusión financiera. Por otro lado, Karim Crombé estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad en periodismo en la UVM. Cursó un diplomado en finanzas en la EBC y concluyó en IPADE los programas de perfeccionamiento de dirección de uno y negociación, arte y ciencia. Es socia también del MULIF, Mujeres Líderes por la Vivienda, y del sector inmobiliario. Cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero mexicano, con una sólida especialización en el mercado hipotecario, tanto desde la perspectiva de la originación de créditos, del financiamiento, como del otorgamiento de garantías y seguros. En el año 2011 ingresó a la Sociedad Hipotecaria Federal, Banco de Desarrollo del Gobierno Federal, donde atendió principalmente la banca comercial mediante soluciones de fondeo, garantías y seguro de crédito a la vivienda. Desde el año 2019 se desempeña como directora comercial de Genworth Seguros de Crédito a la Vivienda, contribuyendo al crecimiento comercial, posicionamiento estratégico y desarrollo de soluciones para el mercado hipotecario en México. Y me da muchísimo gusto que el día de hoy nos estén acompañando las dos. Daniela, Karim, sean muy bienvenidas aquí. Gracias por venir. Muchas gracias, Rafa, por la invitación. Encantado de platicar con ustedes. La verdad, muy interesante porque Genworth tiene una especialización dentro del sector asegurador muy interesante que bueno, pues es interesante que nos vayan compartiendo, sobre todo desde el inicio, quién es Genworth, cómo nace, cómo llega a México y cómo ha evolucionado. Daniela, cuéntanos un poquitito, porfa. Claro, con mucho gusto. Me da mucho gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, sobre todo justo por lo que comentas. Genworth es una empresa que ya lleva 20 años en México, en donde la verdad es que poca gente sabe de su existencia, porque finalmente es una empresa que trabaja directamente con los intermediarios financieros para facilitar la entrega de hipotecas o el otorgamiento de hipotecas a las personas. Pero déjame contarte un poquito justamente de su historia. Genworth es una empresa pública en Estados Unidos, es parte o fue parte de las Fortune 500 durante mucho tiempo. Es una empresa muy grande que no nada más se dedica a seguro de crédito hipotecario, que es lo que nos trae aquí el día de hoy, sino que también tiene seguro de vida, tiene un seguro particular que se llama Long Term Care, que es particularmente para atender a la gente en edad de retiro y que realmente tengan una buena vida al final de su vida. Pero aquí en México incursiona desde el punto de vista de, a partir de una invitación que hacen el gobierno de México, porque quieren hacer el mercado de bursatilizaciones de hipotecas mucho más profundo y mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que ayuda o qué es lo que hace el crédito hipotecario? El seguro de crédito hipotecario, bueno, pues ayuda a que los inversionistas finales puedan realmente darle ese valor a las hipotecas. Déjame irme un poquito hacia atrás. Justamente en esa invitación llegan dos empresas privadas de Estados Unidos. ¿Sobre qué año fue esto, más o menos? Esto fue alrededor en el 2006. Ok. ¿Y por qué hay esta búsqueda de este seguro? Eso es muy importante. Justamente nace la necesidad de tener este tipo de seguros porque se dan cuenta, o nos damos cuenta en el mundo, que el riesgo hipotecario es catastrófico y que sucede muchas veces. Y la gente lo va a entender muy claro cuando hablemos de
la crisis hipotecaria de 2008, o particularmente los mexicanos cuando hablemos de la crisis del tequila en el 94. Entonces, si pensamos en esas dos crisis que fueron realmente muy relevantes, son crisis relacionadas con hipotecas, en donde la gente empieza, y hablamos de 94 cuando las tasas eran variables, cuando las tasas subieron a niveles de 100% durante la crisis y la gente no podía pagar su vivienda, pues entras en un esquema de crisis catastrófico. Yo lo veo como algo casi como un terremoto, ¿no? Y entonces esta catástrofe es mucho más fácil enfrentarla cuando tienes diferentes proveedores de servicios en el sistema. No nada más el banco dándote el crédito hipotecario, sino alguien que junto con el banco entienda muy bien el riesgo y cubra al banco ese riesgo, ¿no? Ese es un poquito lo que hay detrás de la invitación que se hace a las empresas a dar este seguro. Se crea el ramo hace 20 años, o sea, el ramo no existía en el país. Se crea el ramo y con eso llega Genworth. Pero llega justo en el 2006, 2 años antes de la crisis del 2008. Entonces ha sido un largo camino en México, ha sido un camino muy interesante porque empezamos justamente trabajando con quienes otorgaban las hipotecas en ese momento, que no eran bancos necesariamente, había entidades financieras tipo Sofoles o Sofomes, que eran mucho más activas porque los bancos estaban justamente después de la crisis del 94 muy temerosos de entrar a este sector. Eso ha cambiado totalmente en los últimos 20 años. Vemos a los bancos hoy muy activos y dando hipotecas en un mercado muy competido, que eso le da un beneficio definitivamente a los acreditados y con la posibilidad de que ellos cubran riesgo con empresas como nosotros, como Genworth. Pero justo en 2008, esta crisis hipotecaria, que en México no se da tanto justamente por esta prudencia que tienen los bancos, por este tema también de cuidado que tienen los reguladores, en donde finalmente lo que sucede es que tenemos un nuevo piso en donde podemos trabajar juntos. De acuerdo. Muy bien, Daniela. Ahorita si quieres terminamos ya nada más de concluir la primera parte de la historia para que después en el segundo bloque Karin nos empiece a contar la actualidad, ¿no? Pero después del corte, por favor. Bueno, en el primer bloque, Daniela, estábamos concluyendo justamente con toda la parte del antecedente de Genworth, su llegada a México, un poco este aterrizaje, ¿no? Acompañando a las hipotecas, a Hipotecaria Federal. Bueno, nos quedamos ahí. Nada más terminamos un poquito con esta idea del pasado para arrancar con el presente. Sí, justo como lo comentas rápidamente, tenemos esta inclusión o esta incursión dentro del país. Empezamos justamente reasegurando carteras originadas por Sofomes, Sofoles, y nos movemos y transicionamos a generar una muy buena reputación dentro del país para pagar justamente los reclamos cuando haya un incumplimiento de hipotecas. Y aquí ya estamos trabajando con los bancos. Llevamos 10 años exitosos de trabajo con bancos, directamente con los 6 principales bancos que dan hipotecas en México, pero me gustaría que Karin nos complemente justamente esta parte de actualidad. Pues cuéntanos, Karin, adelante, por favor. Muchas gracias, Rafa, primero por la invitación. Sí, en México realmente hay como 3 grandes bloques de originadores de hipotecas. Está el Infonavit, que atiende a los empleados del sector privado, que lleva el 50% del mercado. Está el Foviste, que atiende a los empleados del sector público, que es alrededor del 10%. Y está la banca, que atiende el 40% del mercado hipotecario y que, como lo comentaba Dani, son 6 grandes bancos en México que otorgan hipotecas y hay otros como 4 medianos chicos, ¿no? Entonces, llevamos como 10 años atendiendo directamente a la banca a través del seguro de crédito hipotecario y qué logramos hacer en Genworth es como modificar la atención justamente a los bancos. El seguro de crédito a la vivienda, como lo comentaste al inicio, cubre el incumplimiento de pago de una hipoteca por parte del acreditado, ¿no? Es una cobertura que cubre entre el 3 y el 5 y el 30% del saldo insoluto del crédito y es de primeras pérdidas
Y antes, bueno, este seguro tiene varios beneficios para el banco, ¿no? Tiene beneficios regulatorios en términos de requerimiento de capital y de reserva. Tiene beneficio en términos de cubrir este riesgo de incumplimiento justamente, ¿no? Y tiene un beneficio de acompañamiento de un experto, en este caso Genworth, donde juntos mejoramos o modificamos más bien según las políticas del banco, hacemos mejores prácticas, hacemos auditorías de sus expedientes para revisar que efectivamente el banco esté siguiendo sus políticas, y entonces ahí en conjunto somos socios de riesgos y en conjunto pues mejoramos la calidad de la cartera hipotecaria que origina el banco. Una ¿no? pregunta, Karin. Un incumplimiento de pago, bueno, puede tener muchísimas razones, ¿no? A lo mejor una enfermedad, una muerte, un desempleo, o simplemente no te da la gana, o no quieres, o no Exacto. sé. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que se cubre ahí? Bueno, la muerte no cubrimos porque no es un seguro de vida. Ahí el crédito hipotecario pues, tiene que tener un seguro de vida y de daños, que es el que cubre, pues en caso de terremoto, que cubre los daños a la vivienda. El seguro de crédito hipotecario cubre el incumplimiento de pago en cuestión de pérdida de empleo, enfermedad, como bien lo comentaste, alguna disminución en el ingreso por un cambio de trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, incapacidades, son los incapacidades y así, ¿no? Okay. Pero lo que cambiamos, regresando a mi idea del principio, es que antes los bancos utilizaban el seguro casi exclusivamente por los beneficios regulatorios en términos de reserva y de capital. Entonces originaban los créditos durante todo el año y al final del año aseguraban como un portafolio de créditos hipotecarios para obtener esos beneficios, ¿no? Lo que logramos hacer en Genworth es que cambiamos esta forma y ahora acompañamos a los bancos todos los meses, asegurando que los créditos que vayan originando, ¿no? Nosotros le llamamos el esquema flow, es decir, de mes a mes, cada vez que el banco va originando créditos, nosotros le aseguramos este crédito. Entonces, ese cambia totalmente la dinámica del seguro, porque pues, estamos muy de la mano con el banco durante toda la vida del crédito, ¿no? Entonces, estos son, bueno, los beneficios para los bancos, ya lo comenté. Ahora, ¿qué beneficios tiene el acreditado con este seguro? Si bien el seguro es para el banco, el acreditado también se beneficia. ¿Por qué? Porque puede tener acceso a un crédito con menor enganche. De acuerdo. Entonces, dime. No, te iba a decir, tenemos que irnos a un pequeño corte. Ahorita que regresamos terminamos también con esta idea. Claro que sí. Y hablamos un poco también de las expectativas de futuro, ¿sí? Claro que sí, gracias. Bueno, en el bloque pasado, Karin, te estaba interrumpiendo, ya nada más terminando la idea de la actualidad, de cómo están funcionando. Complementamos eso y nos vamos ya después para hablar de las expectativas del futuro. Claro que sí. Muchas gracias, Rafa. Bien, pues este seguro entonces tiene beneficios para tanto el banco como para el acreditado y pues existe una gran oportunidad en México para crecer tanto en el sector hipotecario como en el seguro. Hoy en día el crédito hipotecario representa como el 12% del PIB y si lo comparamos con Estados Unidos, por ejemplo, que tiene más del 55%, pues ahí se ve claramente que hay una oportunidad para crecer, ¿no? Pues Dani, si quieres comentar. Quería arrancar nada más con una pregunta, más bien, al final de cuentas, ustedes, sus clientes son el banco, ¿no? Y los acreditados del banco, a la hora de agarrar una hipoteca, pues ya van ustedes detrás. Entonces, su estrategia comercial de distribución son bancos exclusivamente, ¿no? Sí, justamente por eso no nos conoce la gente, porque para nosotros es muy importante que el banco quiera comprar el seguro y ayude con eso a tener un segmento distinto. Y te voy a poner el ejemplo de si hay un banco que está interesado en moverse de un enganche, por ejemplo, del 20%, si te piden 20% del valor de la casa para comprar la casa y quiere moverse al 10%,
con Genworth lo puede hacer muy fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque sigue siendo el mismo riesgo para él y yo me voy a quedar con el riesgo adicional del 10%. Okay. Entonces, si el banco se convence de que puede utilizar el seguro de crédito para ampliar segmentos, eso hace que puedan darle hipotecas a jóvenes, que le den hipotecas a personas que acaban de entrar justamente a trabajar y no tienen un historial crediticio muy amplio, o el caso que estamos viendo ahorita mucho es las hipotecas a personas que son no asalariadas, porque es mucho más fácil comprobar ingresos desde el punto de vista de un empleo de asalariado con tus recibos de nómina que con un empleo como emprendedores, ¿no? Con un empleo propio o con un negocio propio. Y entonces ahí, en esa mancuerna entre el banco y Genworth, estamos haciendo mucho, hacer crecer el mercado en lugares en donde normalmente no estaba el banco con una hipoteca. O sea, diseñan los productos de la mano prácticamente. Prácticamente diseñamos los productos de la mano porque yo tengo que estar cómoda con el riesgo, ellos tienen que estar cómodos con lo que yo les estoy ofreciendo y entonces de la mano vamos ofreciendo justamente para dar una ventaja competitiva al banco en el término de esos segmentos nuevos, ¿no? Y las reclamaciones, incluso la atención de los siniestros, también es a través del propio banco, me imagino. Así es, el cliente no se entera que estamos. El cliente tiene beneficios porque tiene la hipoteca, gracias a que estamos nosotros, y también hay mucho más esquemas de mitigación de pérdida. ¿Qué quiere decir? Que si el cliente no puede pagar, hay mucho más oportunidades de reestructuras o de programas de apoyo en donde puedan darle un plazo a la persona porque se quedó sin empleo, porque estoy yo detrás. Entonces eso es muy relevante en el sentido de darle la oportunidad a la gente de no perder su casa rápidamente si tiene un evento de falta de pago. Pero ellos no se enteran. Estamos nosotros tras bambalinas, le decimos, ¿no? Sin embargo, los beneficios se ven reflejados en cada una de sus hipotecas. Perfecto. Bueno, y ahora hacia adelante, un poco de la visión que tienes de lo que del mercado en general de seguros, de las hipotecas, de los nuevos players que están entrando también en el sector financiero, fintech, tecnología. ¿Cómo ves el panorama? Nos encanta el panorama hipotecario, nos encanta lo que vemos hacia adelante. El año pasado fue el primer año que no creció la banca en términos de nuevas hipotecas, sin embargo sí creció en términos de monto, y este año ya repunta. Este año cambia, creo que un poco la incertidumbre que se vivió el año pasado impactó en términos económicos muchas cosas, pero ya vemos 2026 con mucho más optimismo. En términos de generación de hipotecas, inclusive de bienes raíces, porque también el tema de que la gente quiera comprar casas es un tema que nos impacta directamente, no nada más es un tema de poder comprar casas, es de que quieran comprar casas. Y eso lo estamos viendo en una dinámica muy positiva. También vemos estas alianzas con los bancos mucho más fuertes que antes. Como bien dices, estamos diseñando los productos juntos, estamos trabajando con mucho más bancos que como lo hacíamos antes, y eso es muy positivo hacia el futuro. Pero Genworth no nada más se va a quedar ahí. Genworth tiene la intención de voltear a ver los productos que trabajamos en Estados Unidos, como seguros de vida o long term care. Es un seguro que no existe en México, que nos gustaría traer al país, que nos gustaría empezar a pensar justamente en esta época de retiro. Ahí está muy de moda, Rafa, lo que es la Silver Economy o lo que es la economía plateada, ¿no? De qué va a pasar con nosotros en 20 años, en 30 años, vamos a vivir más, en dónde vamos a vivir y cómo vamos a vivir y quién nos va a cuidar. Como que siempre asumimos en México que lo hace alguien en casa y no necesariamente, y no va a ser así el futuro. Entonces, Long Term Care lo que hace es un seguro del retiro que lo que te permite es escoger la residencia en donde tú quieras vivir y efectivamente tener esa posibilidad cuando llegue el momento. Entonces estamos planeando incursionar en ese tipo de seguros hacia adelante. También de la mano de los bancos, me imagino. También de la mano de los bancos en un trabajo conjunto, pero no necesariamente. Puede ser que incursionemos ya directamente a un tema de brokers y de manejarnos directamente con la gente. Eso sería un cambio radical a Genworth. Hasta directo, digital y de todo, con los De juguetes todo. nuevos también. Ahora, me preguntabas de fintechs. Ajá. Me encanta que también podamos trabajar con fintechs. Los bancos son los principales originadores de crédito hipotecario, pero cualquier entidad financiera, fintech o nuevos intermediarios que quieran dar hipotecas van a poder contar con el seguro de crédito de la vivienda de Genworth. Ah, buenísimo. Sí. El sector en general ahora ya
con tu cachucha de Amis también expectativas. Digo, por aquí viene también mucha gente de todo el sector asegurador y me han dado como muy ideas de positivismo en general de cualquier ramo, ¿no? de la economía en general. Digo, está muy incierta por los jugadores que hay, pero ¿tú cómo lo estás sintiendo? Esta incertidumbre genera oportunidades. Nosotros lo vemos particularmente, si pensamos en que cubrimos riesgo, cuando hay más riesgo, la gente se da cuenta que necesita esta cobertura. Entonces yo lo veo como una oportunidad muy grande. Es un tema de educación financiera, es un tema de que la gente realmente sepa y entienda que un seguro le ayuda en épocas difíciles. Y entonces lo que tenemos que hacer es justamente motivar a la gente a comprar estos seguros que te ofrecen esa protección cuando más la necesitas. Perfecto. Bueno, se nos acabó el tiempo. Se voló, como se los advertí. Rafa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, por compartir todo lo que están haciendo y muchos éxitos en todo lo que se le viene para adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Encantado. Hasta luego.